En este video vamos a revisar cuáles son las actividades a realizar para esta séptima sesión de Consejo Técnico Escolar, tanto las de trabajo individual como las de trabajo colaborativo y en plenaria. De igual manera, les voy a compartir una presentación de PowerPoint que me pareció excelente. Pero antes de continuar, quiero agradecer muy especialmente a los maestros que siguen apoyando el crecimiento de este espacio. Muchísimas gracias por presionar el botón de unirse y formar parte de esta bonita comunidad de este proyecto. Gracias a la maestra Angie F., a la maestra Jimena y a la maestra Sandra Galván. Muchísimas gracias por apoyarme. Continuamos. Como siempre, se nos propone que revisemos la presentación, los propósitos, productos esperados y la agenda de trabajo para poder iniciar con la sesión de Consejo Técnico Escolar, así como el análisis del video de la Secretaría de Educación. Y aquí es donde quiero recomendarles, maestros, y quiero compartirles una presentación en PowerPoint que me gustó mucho en lo personal. Pertenece a la zona escolar 057 de educación primaria del supervisor Miguel González Cuevas, a quien le agradezco haya atendido mi mensaje para solicitarle autorización para hacer uso de esta presentación y poderla compartir con cada uno de ustedes para que le puedan hacer las modificaciones que ustedes consideren convenientes y adaptarla a su zona, a su centro de trabajo. Esta es la presentación, como pueden darse cuenta, es muy pulcra y la información está muy bien organizada. Presenta lo que son los dos momentos de trabajo para la sesión de Consejo Técnico Escolar, las modalidades de trabajo que, como en las sesiones anteriores, van a ser trabajo individual, trabajo en equipo y trabajo en plenaria, lo que es la agenda de trabajo también, las modalidades en las que se va a estar trabajando cada uno de los temas y el tiempo que se dispone para ellos. Encontramos los propósitos, los materiales, los productos y las actividades sugeridas para esta sesión de Consejo Técnico Escolar. Como les mencionaba anteriormente, primero revisar lo que es la presentación, los propósitos, productos esperados, así como la agenda de trabajo para esta sesión. Y de ahí pasamos a lo que es el análisis del mensaje de la Secretaria de Educación, la profesora Delfina Gómez Álvarez. En el primer apartado de la séptima sesión de Consejo Técnico Escolar, continuemos trabajando con las emociones. Se propone dar continuidad a las acciones a través de su estrategia de gestión de las emociones mediante el análisis de lo que han realizado y ha funcionado. Para favorecer la regulación emocional, para lograr el bienestar, la primera actividad individual que vamos a realizar es recuperar las acciones que hayamos realizado en el marco de la estrategia para la gestión de emociones y el desarrollo de la empatía y la resiliencia. Esto en caso de que nosotros y el colectivo hayamos tenido la oportunidad de implementarla. Y con ello vamos a reflexionar cómo nos han ayudado las acciones realizadas a mejorar nuestro estado emocional, cómo expresan las niñas, niños y adolescentes sus emociones, en qué situaciones muestran alegría, miedo, enojo, tristeza y qué hacen para sentirse mejor. De igual manera, ¿de qué forma han procurado que sus alumnos expresen, reconozcan y reflexionen sobre las emociones que presentan? Así como, ¿qué indicadores permiten reconocer si los estados emocionales de nuestros alumnos han mejorado? Recordemos que no es necesario contestar puntualmente cada una de estas preguntas, solo escribir las ideas principales de nuestra reflexión para posteriormente compartirlas en equipo. Para la cuarta actividad de la séptima sesión de Consejo Técnico Escolar, vamos a trabajar en equipo. Aquí vamos a observar el video de Alike y reflexionar a partir de las preguntas: ¿cómo cambió el estado emocional del niño durante la historia? ¿Qué influyó en su transformación? Piensen en las niñas, niños y adolescentes que atienden. ¿Qué situaciones les producen preocupación o frustración? ¿Qué les interesa y motiva a aprender? Vamos a compartir al interior del equipo nuestras ideas en torno al video de Alike y reflexionar a partir de los fragmentos que aparecen en la guía de nuestro Consejo Técnico Escolar para tomar nota de las ideas más relevantes que nosotros identifiquemos. Estos fragmentos son los que están aquí en pantalla, los que están viendo en esta presentación. Estos fragmentos van encaminados a que reconozcamos la importancia que tiene regular nuestras emociones. Como preguntas de apoyo a la reflexión, tenemos: ¿cómo favorecer en ustedes y en sus estudiantes la expresión y reflexión sobre las emociones aflictivas?
¿Cómo podrían apoyar las familias a sus hijas e hijos a regular sus emociones? La reflexión que hagamos en colectivo nos va a permitir aportar a nuestra estrategia de gestión de emociones, empatía y resiliencia, actividades para la regulación de las emociones nuestras, de nuestros estudiantes y de las familias. Para la actividad en plenaria se nos propone que revisemos la actividad parar. Si estamos en condiciones, aplicarla como una forma de practicar la regulación de emociones. Esta técnica de parar, cuyo nombre es un acrónimo de los pasos a seguir cuando se experimentan emociones no gratificantes o impulsivas, es una actividad que podemos utilizar para beneficiarnos a nosotros y a las niñas, niños y adolescentes para regresar a las emociones del cuerpo cuando experimentan una emoción que genera reacciones impulsivas. Ya una vez realizada la actividad, se nos proponen dos preguntas de reflexión. ¿De qué manera pueden beneficiarlos a ustedes y a sus niñas, niños y adolescentes utilizar parar y regresar a las sensaciones del cuerpo cuando experimentan una emoción que genera reacciones impulsivas? ¿Qué otras actividades para la regulación de las emociones conocen? Y si está a su alcance, enriquecer su acervo de actividades con otras que conozcan o indaguen y compártalas con sus compañeros y compañeras. Finalmente, la octava actividad de este primer tema de la séptima sesión de Consejo Técnico Escolar es que compartan las ideas que trabajaron en equipos sobre la convivencia de favorecer en ustedes y en sus educandos la expresión y reflexión acerca de las emociones aflictivas, así como las técnicas o actividades para favorecer su regulación y enriquecer su estrategia, que fue la actividad número 6, que si regresamos fue esta de aquí. Toman acuerdos sobre lo que realizarán en el ámbito personal y en su trabajo cotidiano como docentes para contribuir al desarrollo de capacidades para la gestión de emociones y mejorar el bienestar y la. Es aquí donde nosotros culminamos con nuestro primer producto, la estrategia de gestión de las emociones, la empatía y la resiliencia, ahora enriquecida con técnicas para la regulación de las emociones. Para el segundo momento, rumbo al cierre del ciclo escolar, en este apartado se propone dar comienzo a la elaboración de fichas que describen los aprendizajes que adquirieron y otros aspectos relevantes de cada una de las niñas, niños y adolescentes, en particular de quienes se encuentran en riesgo. Como actividad individual para esta descripción de los avances y áreas de mejora de nuestros alumnos, tenemos que leer el fragmento del acuerdo número 26-12-10 por el que se establecen las orientaciones pedagógicas y los criterios para la evaluación del aprendizaje para la educación preescolar, primaria y secundaria en el periodo de contingencia sanitaria para este ciclo escolar 2020-2021, donde este fragmento nos habla acerca de dar prioridad a la función formativa de la evaluación. De este fragmento tenemos que reflexionar de manera individual qué opinamos de la frase evaluar para aprender. ¿Qué tiene que ver con la mejora de las prácticas de la enseñanza? Cuando nosotros revisamos las calificaciones previas de una alumna o un alumno al que no conocemos, ¿qué nos dicen esos números? ¿Qué otra información necesitaría para apoyar a sus estudiantes? En el caso de preescolar, ¿qué le dicen las observaciones plasmadas en la boleta? ¿A qué fuentes de información se remite al valorar los avances de los educandos? Para la 10ª actividad de la 7ª sesión de Consejo Técnico Escolar, vamos a recuperar aquellos instrumentos y fuentes de información de nuestros estudiantes que den cuenta de la situación de sus aprendizajes, sus capacidades y necesidades, las formas de comunicación, su estado socioemocional, ambiente familiar, entre otros aspectos relevantes. Por ejemplo, los resultados de evaluación de cada periodo y las observaciones correspondientes, los semáforos de aprendizaje, cuadros comparativos, observaciones sobre el desarrollo de habilidades básicas y socioemocionales, el listado de las alumnas y los alumnos que se encuentran en situación de riesgo y que requieren mayor apoyo, como comunicación sostenida o intermitente, el listado de las alumnas y los alumnos con información insuficiente de su aprendizaje y sin comunicación, actualizado. La opinión de las alumnas y los alumnos sobre sus aprendizajes, así como de las madres, padres o tutores, y otras fuentes que le reporten información valiosa acerca de la situación de sus educandos. Con base en los instrumentos seleccionados,
Nos pide que elaboremos una ficha descriptiva breve relacionada con las fortalezas y áreas de mejora de su grupo. También puede incluir recomendaciones u otros rubros que considere relevantes. Por ejemplo, aquí en pantalla, el profesor Miguel ya nos hizo el favor de colocar gráficamente cómo quedaría la ficha descriptiva del grupo a partir de las observaciones de las recomendaciones que aparecen en la guía de Consejo Técnico Escolar, donde estaría el título, el nombre, grado y grupo, las fortalezas, las áreas de mejora, las recomendaciones para el docente que atenderá el grupo, así como los alumnos en riesgo de no alcanzar los aprendizajes fundamentales. De igual manera, la cantidad de alumnos por nivel de comunicación y participación y los resultados generales de aprovechamiento escolar en el segundo periodo de evaluación. Ya posteriormente, en el trabajo en equipo, vamos a compartir las fichas descriptivas de nuestro grupo y vamos a comentar cómo la información que hemos registrado nos ayudará a mejorar nuestros procesos de evaluación y de intervención docente al cierre del ciclo escolar. Posteriormente, en la actividad 12ª, se nos propone reflexionar con base en las condiciones actuales de la pandemia y el aprendizaje en casa. ¿De qué manera pueden describir las fortalezas y áreas de mejora de cada uno de los educandos en una ficha individual? ¿Cuál será la relevancia de esta ficha? ¿Por qué es importante contar con información anticipada de carácter cualitativo y cuantitativo de las alumnas, los alumnos que atenderán el próximo ciclo escolar? ¿En qué contribuirá a sus formas de organización e intervención docente, en particular a la evaluación diagnóstica del siguiente ciclo escolar? ¿Qué información anticipada les puede resultar de utilidad acerca de la situación del grupo y de los alumnos que atenderán el ciclo escolar siguiente? El objetivo de esta reflexión, maestros, es de que deduzcamos la importancia que tiene que elaboremos una buena ficha descriptiva de nuestro grupo para apoyar la continuidad de los aprendizajes de nuestros alumnos con el siguiente maestro para el próximo ciclo escolar. En la actividad 13ª vamos a iniciar con la elaboración de fichas descriptivas de los educandos. Para ello vamos a tomar en cuenta algunas pautas como las siguientes. Primero, los aprendizajes fundamentales que muestran o aquellos que no se logran observar. Las formas de trabajo que favorecen el aprendizaje, ya sea individual o colaborativo. El desarrollo de habilidades socioemocionales, las formas de comunicación y otros aspectos relevantes. Ya con esto vamos a tomar acuerdos relacionados con el formato que vamos a utilizar, la información que es importante incluir, así como en el caso de secundaria, ¿quién será el responsable de elaborarlas? ¿El tutor o el conjunto de docentes de cada grupo? Es importante destacar que las calificaciones expresadas en los registros de evaluación durante el contexto de aprendizaje a distancia y las nuevas realidades no siempre comunican de forma cabal todo lo que cada educando conoce o todo aquello que aún está por aprender. En las fichas descriptivas pueden registrarse aspectos relevantes no expresados mediante una calificación. De aquí rescato que es importante iniciar la elaboración de las fichas descriptivas de todas y todos nuestros alumnos y concluirlas al final del ciclo escolar, ya que se compartirán en la 8ª sesión del Consejo Técnico Escolar. Para la actividad 15ª de esta 7ª sesión, se busca que enriquezcan el contenido de la ficha descriptiva individual y de grupo, con las opiniones de sus alumnos y sus familias, si están en condiciones de realizarlas, en torno a lo que ha sido su experiencia escolar en este periodo de aprendizaje en casa. Definan algunas preguntas que sirvan para integrar un cuestionario que permita indagar aspectos relevantes tales como ¿cuál ha sido su mayor problemática durante el aprendizaje en casa? ¿Qué han aprendido este ciclo escolar? ¿Qué fue más fácil y qué se les dificultó más aprender este ciclo escolar? ¿Qué cosas cambiarían para aprender más y mejor? ¿Por qué? ¿Cómo te gustaría que fuera tu escuela durante las clases presenciales? ¿Cómo te gustaría comenzar el ciclo escolar? Finalmente, en plenaria, en la actividad 16ª, vamos a compartir la ficha que elaboramos en equipo y vamos a discutir cómo hacer mejoras en la descripción para que la o el docente que reciba a sus alumnos o alumnas cuente con la información relevante, clara y pertinente. De igual manera, vamos a establecer acuerdos con el colectivo docente para compartir los rubros y la organización de los contenidos de las fichas descriptivas de las niñas, niños y adolescentes que elaborarán las semanas venideras,
para compartirlas y revisarlas con una mirada común en la octava sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar. Y finalmente, en la actividad 18ª de esta séptima guía de Consejo Técnico Escolar, valorar a manera de conclusión lo siguiente. ¿Alcanzaron los propósitos y productos establecidos en esta guía o aquellos que como colectivo se propusieron para esta sesión? ¿A qué lo atribuyen? Registren su respuesta en su cuaderno de bitácora del Consejo Técnico. Estas son las actividades individuales, por equipos y en plenaria que se van a realizar para esta séptima sesión de Consejo Técnico Escolar, la cual se divide en dos momentos. Una donde se va a continuar con el trabajo con las emociones y en la segunda donde se está trabajando rumbo al cierre del ciclo escolar. Espero que este video les sea de ayuda para complementar las actividades que van a realizar en su Consejo Técnico Escolar. Agradezco muy especialmente al supervisor Miguel González Cuevas de la Zona Escolar 057 de Educación Primaria por permitirme hacer uso y compartir con ustedes esta bonita presentación en PowerPoint. En la descripción de este video y en el primer comentario les voy a dejar el enlace para que puedan descargar y editar esta presentación de PowerPoint que con gusto nos comparte el profesor Miguel. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final de este video. Soy el profesor Santos Rivera. Los leo en los comentarios.